volvemos a Montreal, donde se encuentra Lisette Villafranca. Hola, Lisette, bueno, de nuevo, qué gusto verte. Hola César, sí, aquí seguimos desde la plaza de Festival. Esto forma parte, como les había dicho al principio, de Le Quartier de Spectacle y ha sido el lugar escogido por los venezolanos en Montreal para reunirse y participar en esta concentración de venezolanos en el mundo. Más temprano también les decía que aquí en Canadá hay tres ciudades principales donde hay la mayor concentración de venezolanos, que son la ciudad de Montreal, o digamos las provincias de Quebec, la provincia de Ontario y la provincia de Alberta. Pero en total hay 12 ciudades aquí en Canadá que se han unido a esta manifestación, o donde los venezolanos se han organizado para alzar su voz de protesta desde aquí, desde Canadá. En total, en Canadá hay 27.320 venezolanos y, como les decía hace un poco, más de 7.000 se encuentran en Quebec, 12.000 venezolanos están en Ontario y unos casi 5.000 venezolanos estarían en Alberta. También es importante contarte que Canadá es uno de los países que ha reconocido una crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Canadá es uno de los países que ha apoyado a la oposición en Venezuela y ha condenado a Nicolás Maduro. Te puedo también contar, hacer un rápido resumen de un comunicado de la ministra de Asuntos Extranjeros de Canadá, Melanie Joly. Este comunicado salió el pasado 4 de agosto, donde, entre otras cosas, Melanie Joly expresaba o decía que Canadá condena las violaciones de derechos humanos y la violencia tras las elecciones presidenciales en Venezuela y exige la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente. Reconoce y elogia el compromiso del pueblo venezolano con la democracia, demostrado por su participación pacífica y masiva en las elecciones del 28 de julio de este año. Canadá lamenta que las autoridades venezolanas no respetaran este compromiso cívico al no compartir las pruebas de los resultados electorales. Otras reacciones que también se han generado desde acá, desde Canadá, la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, expresó serias preocupaciones sobre los resultados oficiales de las elecciones de Venezuela, un poco alineado con las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Freeland afirmó que el gobierno canadiense está en conversaciones con sus aliados en la región debido a las acusaciones de fraude de las elecciones en Venezuela. Y también el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, pidió al gobierno canadiense que no reconozca la reelección de Nicolás Maduro hasta que se publiquen todos los resultados y se verifiquen los registros de votación. Estas han sido entonces como un breve resumen de todas, parte de las reacciones que han habido aquí en Canadá, de las autoridades canadienses, y este es un poco el ambiente también que se vive con los Lisa, venezolanos. tengo una pregunta para ti y antes de hacer un pase muy importante que tenemos que hacer. Pero me gustaría saber si ha habido algún mensaje para la diáspora venezolana de parte de las autoridades canadienses, aligerar los procesos, algún tipo, por ejemplo, de TPS, como ha hecho el gobierno de Estados Unidos, a raíz de los resultados y de estos mensajes que ha dado el gobierno de Canadá, que se suma incluso lo que tú leíste a lo que se leyó ayer en República Dominicana. Sí, bueno, como te decía, Canadá es un país que ha reconocido la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Canadá es uno de los países, por ejemplo, que acepta que los venezolanos viajen a Canadá con un pasaporte vencido dentro de los 5 años después de la fecha de vencimiento del pasaporte. No hay una medida como la hemos visto en los Estados Unidos. Eso no existe para los venezolanos, pero sí hay muchos venezolanos que han cruzado las fronteras, que han llegado a Canadá solicitando asilo, solicitando refugio, y yo no podría darte la cifra exacta de cuántos de esos asilos o refugios han sido aceptados, pero te puedo decir que Canadá es un país abierto a la inmigración legalmente y que además ha reconocido la crisis humanitaria que vive en Venezuela. Así que de esa manera han demostrado su apoyo con él.
Bueno, Lice, de nuevo, muchas gracias por este contacto y por la valiosa información que nos está dando a este operativo.